Ok, pues vamos a empezar este tema 3, que es continuando con un poco este estudio de estar viendo cómo han sido este proceso de que pues diversos países van tomando y utilizando la evaluación de tecnologías, ¿no? Respecto a sus pues sistemas de salud que son, como hemos estado viendo y vamos a ver ahora la parte de América y Asia pues un poquito diferentes, ¿no? Cómo ha ido evolucionando y el tipo de sistema de salud, cómo está organizado, pues sí hay algunas diferencias. Bueno, en este tema vamos a ver introducción de objetivos y luego ya lo que es la parte de evaluación de tecnologías sanitarias en Estados Unidos, en Canadá, en algo de América Latina y Asia, así de manera un poco más general. La parte que lo que la idea de poder responder es justamente, pues, cómo ha sido esta evolución de la evaluación de tecnologías sanitarias, tanto en Estados Unidos como en Canadá y en América y Latina y Asia, que bueno, pues vamos a ver que sí, lo que comentaba, sobre todo hay diferencias en cuanto, pues, que algunos ya llevan una delantera importante en utilizar la evaluación de tecnologías sanitarias, mientras que en otros entornos, pues sí, de pronto vamos o están más atrasados, ¿no? Bueno, un poco a manera de introducción, aunque ya habíamos visto, ¿verdad? Desde la clase anterior y las dos clases antes, que el desarrollo de estos organismos son variables. Pero lo que sí es bastante notorio es que pues cada vez esto toma mayor relevancia, se le da más importancia a que se utilicen estas herramientas de evaluación de tecnologías sanitarias para tomar las decisiones en torno a lo que sobre todo a las decisiones para la compra, para la adquisición de medicamentos y de implementación de otras tecnologías, ¿no? De equipos médicos y demás. Afortunadamente, pues sí se va ya tomando más en consideración. Y bueno, lo que vamos a ver ahorita es Estados Unidos, Canadá, Colombia, Perú y algo de Asia, así de manera más general. Ahí está. Bueno, en cuanto a lo que es Estados Unidos, el sistema sanitario de Estados Unidos, pues es un sistema mixto, tiene una parte pública y una parte privada bastante importante. Es aquí hay una cuestión interesante porque el sistema de salud de Estados Unidos es uno de los más avanzados en términos, por ejemplo, de lo que es tecnología y de lo que es formación profesional. En este aspecto, pues ellos van a la delantera y tienen una cantidad de tecnología bastante adelantada de último, pues de lo que es lo último en desarrollo. Tienen un gasto en salud muy alto, o sea, gastan mucho en salud. Aquí tenemos un dato del 2017, ya estaba un poquito, atrasado, pero vamos, no ha cambiado mucho. Voy a tratar de conseguir un dato un poco más reciente, pero finalmente debe estar cercano a eso. Sin embargo, aquí la contradicción, pues es que los resultados en salud muchas veces son, o bueno, no muchas veces en general, y de acuerdo a ciertos indicadores que se utilizan para esto, pues está por debajo de los países desarrollados. Por ejemplo, uno de los indicadores que se utiliza para medir los resultados en salud de un país, pues es la mortalidad infantil, la mortalidad materna, todas porcentaje pues de vacunación, de muchas, y esto resulta que para mortalidad infantil está en el puesto 34, ¿no? Entonces, sí, Andrés, levantaste la mano, adelante. Sí, sí, maestra. Una pregunta con respecto al gasto en salud del 16% del PIB.
La pregunta es, ¿ese 16% es el gasto total en salud, incluyendo los gastos de la aportación de las personas, de los pacientes, o ese es el aporte del Estado al gasto en salud? No, es público y privado, es de ambos. Ahorita aquí no está separado, em, porque justamente ellos, la situación es que tienen mucho gasto en salud, pero el problema es que mucho es gasto de bolsillo, o sea, gasto de las personas. No tengo aquí ahorita ese dato de cuánto es exactamente uno y otro, pero sí entiendo que este 16 es de ambos. Correcto, gracias. Mm, sí, mira, aquí hay algunos otros datos y ahorita también hay una gráfica y ahorita vemos un poquito más de estos datos. Em, Según una encuesta que también digo, esta encuesta también está un poquito ya vieja, tiene ya más de una década, pero finalmente sí digamos, la distribución y el sistema sanitario no ha cambiado en mucho en ese sentido. De acuerdo a esta encuesta, el 48% de la población tenía un seguro médico privado a través de su empleador. Entonces aquí vemos cómo casi el 50% de la población pues no está atendido por el Estado, ¿no? 5% compró un seguro médico de forma independiente. Tenemos estos dos aseguradoras grandes que son el Medicare y el Medicaid. En- para este año se está aquí reportando, el 13% es del programa Medicare y el 18% por Medicaid. Y un 16% no tenía seguro médico, pero pues a final de cuentas, este otro 16% pues hace también gasto de bolsillo, ¿no? No significa que no gaste, al contrario. Bueno, aquí también tenemos esta sí está bastante actualizada, esta sí la actualicé recientemente, que es cómo está la población con cobertura sanitaria en 2020 y 2021. Que bueno, la fuente es por año de estos 2 años, 20 y 21, el azul clarito y el azul oscuro. Y bueno, ¿cómo está el más alto que el dato que había yo dado hace rato, que ya era un poquito pasado? El que está por ciento, 50, sí, 54 en ambos. Compra directa de servicios según se va necesitando los servicios. El gubernamental, que son 35 y 34%, aquí inclusive bajó. Lo que tiene Medicare, lo que tiene Medicaid. El militar, que es muy poquito, un 1%. Y personas sin seguridad social, ¿no? Bueno, un seguro médico. Que se complementa con este otro de compra directa, que viene siendo como un 18%, ¿no? Los que no pertenecen a ninguna de las otras que se describen. Bueno, y ya lo que es pasando un poco a la evaluación de tecnologías sanitarias, pues aquí se lleva principalmente desde el ámbito, o sea, no nada más público, sino también privado. Lo llevan a cabo los pagadores tanto públicos como privados, desde las universidades, hospitales, institutos de investigación y fabricantes. Aquí lo que es interesante es que sí se lleva desde los diferentes niveles, ¿no? Que le llamamos micro, meso, este, eh, que viene siendo pues desde un hospital, en donde a lo mejor para hacer sus compras y sus adquisiciones sí utiliza criterios de evaluación de tecnología, de costo-efectividad, etcétera.
La mayoría de las aseguradoras privadas tienen sus propios programas de evaluación de tecnologías sanitarias o están trabajando con algunas de las agencias, ¿no?, que existen para evaluación de tecnologías. La FDA, que bueno, todos sabemos que es una organización bastante importante porque viene siendo quien da pues todas las licencias, permisos y en sí la regulación de todos los medicamentos y productos y muchos otros productos cosméticos y demás, evalúa eficacia y seguridad, pero no hacen estudios de costo-efectividad, no hacen comparaciones ni estudios de costos. O sea, aquí lo que se ve es que los productos, pues para empezar, sí sean eficaces, ¿no? Sí sean, sirvan para lo que dicen. Y la parte de la seguridad, que desde luego que es muy importante, ¿no? Que no hagan daño o que en un momento dado, pues los efectos adversos o cuestiones de ese tipo, pues estén controladas, ¿no? O sea, algo que se pueda manejar. Em, y bueno, está el Instituto de Revisión Clínica y Económica, que es la ICER o ICER, que es una organización independiente que hace estudios de evaluación de tecnologías sanitarias y las va clasificando. Y ellos sí utilizan una razón de costo-efectividad incremental. Pero bueno, este instituto es independiente. Aquí les puse un poquito de lo que es el plano de costo-efectividad incremental. Creo que ya lo habíamos visto algo de esto. Y vemos cómo dependiendo de dónde caiga, ¿verdad? Cuando se hacen estos estudios de costo-efectividad incremental, y porque aquí en Estados Unidos ellos sí tienen un umbral de costo-efectividad, y entonces es lo que quise poner aquí recordar cómo está este plano, ¿no? Si se acuerdan, bueno, nosotros en un estudio de costo-efectividad lo que se valora o se estudia son los beneficios que están en el plano horizontal y los costos que están en el plano vertical. En el punto, digamos que en el centro, está el comparador con el que lo estamos, eh, la alternativa con el que estamos comparando un producto nuevo o un producto que nos interesa para ver si tiene una razón costo-efectividad incremental que nos convenga, que sea aceptable. Y bueno, dependiendo de dónde sale dentro de este plano, pues es que vamos a decidir. Aquí, por ejemplo, en el verde, que es el uno, si es más efectivo que el comparador, pero y menos costoso, pues definitivamente es algo que se va a adquirir. Es completamente lo que se llama dominante, el nuevo medicamento o el nuevo producto sobre el anterior, y entonces es lo más benéfico, ¿no? Aquí menos efectivo y menos costoso, pues diríamos que no, prácticamente no se adquiriría. Digo, al menos que sea mucho menos costoso y un poquito menos efectivo, ¿no? Que pudiera ser algo que caiga como por acá, que no al revés, perdón, que en costos fuera, no, ay, perdón, me hago bolas yo solita. No, que fuera mucho más, menos costoso, pero más efectivo, ¿no? Ya se vería. Bueno, em, y de este lado, pues es donde sí tenemos que decidir. Bueno, menos efectivo y más costoso, pues esta tecnología sí siempre se va a rechazar. Esta también no tiene mucho pierde. No vamos a querer nunca algo menos efectivo y que nos cueste más. Y en realidad el más, digamos, generalmente los productos o las nuevas tecnologías caen de este lado, que son tecnologías que ya nos van a dar un mayor beneficio, pero también un mayor costo. Entonces aquí el tema está hasta dónde, ¿no? Hasta dónde está la disponibilidad a pagar ese costo extra. Y generalmente aquí es donde está el umbral.
que nos diría que todo lo que esté debajo de esto es lo que se va a adquirir y lo que está por encima de este costo ya no se va a adquirir, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso se considera que los medicamentos con una razón costo-efectividad incremental inferiores a $50,000 por cual tienen un valor elevado. Aquellos que tienen una razón costo-efectividad incremental superior a $175,000 por quali se consideran de valor limitado, o sea, como que ahí ya no pasan tan automáticamente, se les hace probablemente se aplican otros criterios para ver si realmente se adquieren o no. Y bueno, esto se emite a través de un voto que participan varias personas. Ya vimos que hay esta metodología que es multicriterio, en donde se identifican diversos criterios sobre los cuales se evalúa y pues ya dependiendo de eso y del umbral, es que estos medicamentos o insumos sí se adquieren o no. Ahora ellos tienen también es que aplican estos criterios y esa matriz con diferentes criterios tienen esta matriz de valoración en donde clasifican a los medicamentos, específicamente para sus medicamentos, según los resultados de la evidencia. Entonces, aquí vamos a ver que esta clasificación va desde la A y va bajando, A, B, C, D. Puede ser B con un más, con un C, C con menos, C con dos signos de más. Y todo esto, conforme van avanzando, digamos, en esta clasificación, significa que tienen menos valor hasta llegar a lo que es estos que ya son los últimos, en donde, por ejemplo, aquí este que significa que es PI, es algo prometedor pero no concluyente, ¿no? No hay una seguridad, por ejemplo. Entonces, tienen un beneficio pequeño, pero también tienen una probabilidad, aunque es baja, de tener un beneficio que incluso es negativo. Y ya la I, que viene siendo ya algo que definitivamente es inadecuado, que el nivel de la fiabilidad o de la certeza que se tiene en relación a la evidencia es muy bajo y desde luego pues entre más baja, o sea, esta calificación, menos la probabilidad de que esto sea adquirido, ¿no? El inadecuado definitivamente pues nunca se va a adquirir. Y estos hacia arriba pues probablemente se adquiera en ciertos entornos como para probar bajo ciertas circunstancias y conforme es hacia arriba, pues son los productos que sí tienen un alto nivel de beneficio, que está comprobado, etcétera. Entonces seguramente pues sí se van a adquirir y a ser autorizados por la FDA. Bueno, pasando a lo que es el sistema de salud canadiense, aquí tenemos que ellos tienen un sistema, un esquema más bien de seguridad, un seguro médico, que es el Medicare canadiense, que es un sistema de asistencia descentralizado, universal, gratuito y financiado con fondos públicos. Cada provincia tiene sus diferentes planos, hay diferencias entre las provincias, pero está subvencionado a nivel federal. No incluye todos los medicamentos, pero hay algunas coberturas por las diferentes provincias complementarias que de alguna manera pues se asegura una buena cobertura de medicamentos, ¿no? Casi cercana al 100%. Em, 2/3 tienen un seguro privado, que bueno, aquí se me hizo a mí, aquí muchísimo, muy alto. No sé si es como para complementar, porque finalmente pues sí tienen un buen sistema de salud, universal, y un 12% de gasto sanitario que implica este seguro privado. Aquí sí es de esa parte privada. En cuanto a la evaluación de tecnologías sanitarias,
Bueno, ellos cuentan con una agencia que creó a nivel provincial, o sea, en una de las provincias, en Quebec, que es el Consejo de Evaluación de Tecnologías para la Salud, que es el CETS y está en Quebec. Posteriormente, esta oficina, en el 2006, pasó a llamarse la Agencia Canadiense de Medicamentos y Tecnologías Sanitarias, que hasta la fecha funciona y es la que, digamos, es una de las más importantes que funciona ya en los diferentes territorios y provincias. Está financiada justamente por los diferentes gobiernos, tanto estatal como locales, y proporciona a 13 aseguradoras públicas la información basada en la evidencia para, pues, para que ellos tomen sus decisiones. Y bueno, curiosamente ahora no incluye a Quebec. Supongo que más bien es porque son separadas. Esta es la de Quebec y esta es la que se crea a nivel de los demás gobiernos provinciales y territoriales, que no incluye justamente a Quebec. Bueno, en cuanto a a cómo hacen ellos la evaluación de sus tecnologías y sobre todo de medicamentos. Bueno, desde el 2003 se creó y se puso en marcha un proceso de revisión de medicamentos, que es la CDR, que es el proceso de revisión común de medicamentos, y es por la que deben pasar todos los medicamentos nuevos. Tiene su sede dentro de este otro organismo que acabamos de ver, que es para la evaluación de tecnologías. Y bueno, aquí un poco el proceso, digamos, es que el fabricante primero prepara un dossier que pues va a tener, como ustedes ya saben, un dossier tiene toda la información relevante pues del medicamento, de la tecnología en cuestión, en términos de eficacia, de seguridad, de toda la descripción de para qué funciona, para qué tipo de patologías, tipo de paciente, etcétera, ¿no? Toditita la información del medicamento. Posteriormente, hay un comité en la CDR que es el que va a preparar un informe basado en la evidencia disponible. Y de aquí pasa al Comité Consultivo Canadiense de Expertos en Medicamentos, en donde ya se evalúa, digamos, este informe que pasó la CDR, se evalúa y se realiza ya en base a toda esta información. Y bueno, me imagino que se complementará con información adicional para realizar ya lo que sería una recomendación de cómo se debe de financiar, o sea, bueno, de si se debe, ¿verdad?, financiar y en qué términos, ¿no? Recuerden que el que se financie no significa necesariamente que se va a financiar al 100% ni para toda la población o para todos los pacientes candidatos en un momento dado a un medicamento, sino que a veces, y dependiendo de de las calificaciones, porque ellos también utilizan parámetros para calificar el nivel de la evidencia y todo esto, pues se van a dar estas recomendaciones. Justamente aquí, un poco en relación a esta recomendación sobre la financiación que se le va a dar a este producto, puede haber diferentes escenarios. Una inclusión sin condiciones, o sea, cuando el medicamento sale muy buen evaluado, en donde sí, adelante, que se financie para todos los pacientes. Y aquí cuando hay ciertas condiciones, por ejemplo, aplicar nada más a un grupo de pacientes, cuando se hace la recomendación de, ok, sí lo podemos aplicar, pero no al precio que se está pues promoviendo por parte del fabricante, ¿no? Ahí se tiene que negociar el precio para que lo baje. O y aquí que el precio también puede ser que se diga, bueno, sí, tu producto es bueno,
pero necesitamos que el precio sea similar a los comparadores, porque a lo mejor el beneficio no es tanto, ¿no? Entonces no vale tanto la pena gastar más si no tenemos un beneficio importante adicional. Y bueno, obviamente también hay productos que pues la recomendación puede de ser definitivamente que no se incluya y que no se financie. Bueno, en cuanto a los criterios que se van a estar utilizando para estas negociaciones de precio y de reembolso, van a ser, incluyen, bueno, qué tan grave es la enfermedad para la que se va a aplicar, el historial clínico que tiene todo, pues, toda esta enfermedad o padecimiento, las comorbilidades que estén asociadas a dicho padecimiento, enfermedad, cómo están los pacientes y los subgrupos de los pacientes, si todos pertenecen a la misma, tienen el mismo nivel de gravedad, ¿no? O este estadio, por ejemplo. Y entonces ahí puede ser que a lo mejor se empiece a aplicar solamente a algunos grupos, a algunos pacientes que ya a lo mejor han fallado a otras terapias, ¿no? Etcétera. Y bueno, también hay otros criterios para la renovación del tratamiento. Estos, digamos que serían para iniciar el tratamiento con esos nuevos medicamentos y después de un tiempo se vuelve a hacer una evaluación para ver si se renueva el tratamiento. Entonces aquí lo que se va a estar evaluando es que haya habido una respuesta mínima del tratamiento para continuar con él. En este caso, si se ve que los pacientes obviamente no han tenido la respuesta suficiente o adecuada, pues ya no se les renueva, ¿no? El tratamiento. Y bueno, también aquí depende del tipo y el momento de las evaluaciones clínicas para determinar la respuesta. O sea, habrá medicamentos que a lo mejor se les dan, no sé, 3 meses, 6 meses, un año, puede ser hasta menos, dependiendo del tipo de la enfermedad. A lo mejor hay situaciones que en una semana, en 3 días, no sé si estamos hablando, por decir, de un antibiótico, pues no es lo mismo que un medicamento que sea para un cáncer, ¿no? En donde ya se va a ver un poquito más a largo plazo que una enfermedad, que no sea a largo plazo, ¿no? Algo más puntual. Bueno, también se tienen diferentes criterios. Estos les llaman criterios de parada o de discontinuación del tratamiento, que pues, como su nombre lo dice, implica que el tratamiento definitivamente eh, se pare o se descontinúe antes de los tiempos que se habían previsto originalmente, ¿no? Entonces, aquí puede haber, por ejemplo, la necesidad de una intervención invasiva, por ejemplo, un trasplante o que el paciente requiera ventilación, el inicio de otro tratamiento para la enfermedad, ¿no? Que de pronto se encuentre otro tratamiento, que la enfermedad empiece a progresar de una manera importante y pues se le tenga que también tratar de otra manera. Y restricciones de la prescripción, que también puede ser que este medicamento se le dé el visto bueno, pero bajo ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, que solamente lo puedan prescribir ciertos médicos o con un área de experiencia específica, ¿no? Por ejemplo, un medicamento para cáncer o para una enfermedad, pues puede ser que, bueno, bajo ciertas condiciones, solamente un especialista, oncólogo, pediatra, qué sé yo, que pueda hacer este tipo de prescripción. También en cuanto a dosis y frecuencia, puede haber restricciones. Y también en cuanto al uso combinado de otros medicamentos, ya sea que se restrinja para que se utiliza solo o por el contrario, que tiene que ser
solamente en combinación con algún otro medicamento, dependiendo de la evidencia que se haya encontrado, de la evidencia científica que se haya podido encontrar, ¿no? Entonces, por ejemplo, para cáncer, aquí el compañero Andrés no me dejará mentir, hay muchos medicamentos que van con otros, ¿no? Y que su mayor respuesta o su mejor respuesta se ha encontrado cuando va de la mano con algún otro medicamento, ¿no? Entonces aquí esto se restringe. Todo, todo esto obviamente pues para asegurar que de alguna manera se le dé al paciente, se garantice pues la mejor este, resultado para el paciente. Bueno, en cuanto a los negociaciones de precio y de reembolso, también se tienen algunos criterios que son condiciones relacionadas con el precio, ¿no? Ya habíamos comentado que de pronto sí se le puede pedir que al fabricante que tiene que hacer algún descuento, alguna reducción, y que el costo del fármaco no debe ser mayor al de su comparador, ¿no? O sea, se pone como restricción. Bueno, cuando las pruebas clínicas y farmaconómicas son inciertas, el CAD, que es el que vimos que es el que hace todas estas recomendaciones, pues puede emitir una recomendación de reembolso condicional, ¿no? Bajo ciertas condiciones. Y bueno, aquí algo importante es que de pronto sí se ha puesto en manifiesto que a veces toman algunas decisiones sin tener una claridad total de por qué se está tomando esa decisión. Entonces, en este sentido, lo que sí se ha estado pidiendo es que haya una mayor transparencia de cuáles han sido pues los parámetros o los puntos, digo, de todo esto que se ha comentado, de todas estas condiciones, pues realmente qué es lo que se está aplicando para condicionar en un momento dado para tomar ciertas decisiones. Y bueno, esto es en relación a lo que es Canadá. Vamos a pasar ahora a lo que es América Latina. Ya se va a tener un impulso importante a partir de los años 90. A mí eso sí me tocó de una manera muy importante. México, fue cuando nació el CENETEC, que es el Tecnologías Sanitarias que apoya para la toma de decisiones, aunque no es una agencia como tal, pero en América Latina sí sé que estuvieron naciendo varios de estos pues organismos o áreas de los ministerios de salud en donde se empezó a tomar en cuenta la evaluación de tecnologías sanitarias. Pues empezó a mostrar cada vez más interés, a apoyar muchas concursos, con talleres. Nosotros en México, por parte de la OPS, sí tuvimos varios participaciones de la OPS que nos apoyó con talleres en congresos, con diversas actividades para estar apoyando y estar, pues sobre todo, citando, ¿no? A varios profesionistas sobre el tema de tecnologías sanitarias. En una encuesta realizada en el 2017, en estos países que vemos acá, vemos que todavía el 41% de los encuestados no tenía mucho conocimiento de que hubiera evaluación de tecnologías sanitarias de manera organizada. Yo les comento que sí sé que sí la hubo, por ejemplo, en México, pero porque yo trabajaba en un área muy cercana, ¿no? Con toda esta actividad, ahí en la Secretaría de Salud, en el ministerio, pero pues como vemos aquí en la encuesta, pues muchos todavía ni siquiera se enteraban de que estuviera esto creciendo y de que ya se estuviera aplicando, ¿no? En la mayoría de los países, pues no se cuenta con suficiente financiación. Esto también es un problema hasta la fecha. No se hacen, o digo, y hablo particularmente de México, supongo que en el resto de América Latina también.
Y la evaluación de tecnologías sanitarias, pues todavía no tiene un papel tan formal en la toma de decisiones. En México, por parte del Consejo de Salubridad General, sí pide ya evaluaciones y sí se toman decisiones, pero sí esto ha sido, pues a partir de justamente de lo que son, pues ya después del año 2015, yo creo, 2000 y actualmente, después del 2020 que sí ya se ha hecho de manera más formal, que se piden las evaluaciones para la toma de decisiones, sobre todo para que se adquieran estos medicamentos por el sector público. Bueno, algo importante en el 2012 es que en el 2012 se adoptó la resolución por parte de la OPS que se refiere a la evaluación e incorporación de tecnologías sanitarias en los sistemas de salud. Ahí viene el número de resolución. Esta la pueden buscar así y es muy interesante. Países después de varias reuniones y demás proponen pues ya lo que es si se comprometen, ¿verdad?, a lo que es vincular el proceso de toma de decisiones con la evaluación de tecnologías sanitarias. Esto, si bien no es algo normativo, o sea, es decir, que si los países no lo cumplen, pues generalmente no hay como tal una sanción. Sin embargo, bueno, pues sí se toma como un compromiso que los países, bueno, pues sí tienen que hacer por ir cumpliendo esto, ¿no? En la manera de lo posible. Si no, pues de alguna manera, pues sí quedan, pues quedan mal, ¿no? Y sí son señalizados de alguna manera de que no están cumpliendo, pues, este tipo de resoluciones. Esto, pues, ha hecho que sí se haya empezado a lograr varios avances, para lo que es institucionalizar ya de una manera más formal la evaluación de tecnologías sanitarias en la región. Y como les comento, en el caso de México, sí, yo creo que sí impulsó bastante y sí dio lugar a que por parte del Consejo de Salud General ya empezara a hacer esto de una manera ya formal y obligada a las farmacéuticas, ¿no? O sea, las farmacéuticas dentro de su dossier tienen que presentar estudios de costo-efectividad y eso ya es obligatorio. Y bueno, de esta manera pues se estimula la responsabilidad institucional del uso de la evaluación de tecnologías. Y como les decía, las actividades que ha tenido la OPS es en el desarrollo de recursos humanos, promover maestrías, promover diplomados, talleres, diseminar la información, las bases de datos de todas las agencias que hay a nivel internacional para que, pues, en los países donde a lo mejor no tenemos todavía ese desarrollo de agencias y esa cantidad de estudios, pues sí podamos utilizar lo que se está haciendo en otros países, ¿no? También el uso racional de tecnologías sanitarias mediante el uso de guías de práctica clínica. Esto también tuvo un impulso muy importante. De hecho, en México se empezó a hacer un trabajo muy importante y muy fuerte de guías de práctica clínica, desde luego basadas en la evidencia, para de manera ya oficial, para que se utilizaran en todas las instituciones públicas. Entonces, esto sí también se notó bastante, por lo menos en México. Y también el fomento de diversas redes de colaboración. Tenemos aquí la Red de Evaluación de Tecnologías en Salud de las Américas, que es la RETSA, y lo que es esta, que es una base regional de informes de evaluación de tecnologías de salud en las Américas, que se llama BRISA. También es importante para que si les quiere dar una mirada ahí. Aquí yo les puse un poquito de lo que es la RETSA. Está formada por, pues sobre todo los ministerios de salud, autoridades reguladoras, los centros colaboradores de la OMS y de la OPS, que promueven todo esto en la región de las Américas. Son organizaciones sin fines de lucro que básicamente pues están dedicados a promover y a diseminar todo la información y toda la toma de decisiones en la región. Aquí les dejé un link por si quieren entrar a ver un poco más de información.
Y aquí les puse los miembros. eh, Como ven, hay países que, por ejemplo, en mi país yo les he mencionado varias veces Cenetec. Este, y en algunos países hay inclusive más pues, una institución, organización. Por ejemplo, Brasil, pues tiene todos estos que participan de manera independiente, todos son miembros, dos, tres instituciones que participan dentro de un solo país, ¿no? Bueno, y lo que es pasando a América Latina, tenemos el vamos a ver un poquito el sistema sanitario de Colombia. Bueno, la sanidad en Colombia ha avanzado en las últimas décadas. El artículo 48 de su Constitución define a la seguridad social como un seguro público obligatorio e irrenunciable. Y toda esta se presta bajo coordinación y control del Estado. Bueno, varios de ustedes son de Colombia y sabrán que ya las aseguradoras, digamos, o el aseguramiento social consta de dos regímenes, lo que es el régimen contributivo, que está dirigido a los trabajadores y a sus familias o a la población con capacidad de pago, que está financiado por las cotizaciones tanto por parte de la empresa, donde están los trabajadores, y hay una parte que pone el trabajador, ¿no? O sea, una parte se la pone directamente la empresa y otra él. Y la otra, pues está también el gobierno. Y el régimen subsidiado, que es para la población que no tiene un empleo formal y que no tiene una empresa que le pague, digamos, le dé esta cobertura, entonces cubre básicamente a lo que es la población pobre y vulnerable sin una capacidad de pago. Y bueno, está el Instituto Nacional de Supervisión de Medicamentos y Alimentos, que son los que proporcionan los registros sanitarios. Es el equivalente a la FDA o el equivalente ay, se me fue el nombre aquí en México, al, al- se los acabo de mencionar, Dios mío, perdón, ya el Consejo de Salud General, perdón, perdón. Bueno, y lo que es la evaluación de tecnologías sanitarias en Colombia. Ellos tienen desde el 2011 el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, que es la IETS. Esto, bueno, pues como casi todos estos institutos, pues sus funciones van muy de la mano, ¿no? Lo que es, pues, evaluar las tecnologías, hacer las recomendaciones sobre las que se deben o no adoptar con base a criterios, ¿no? De evaluación de tecnologías, promover la investigación sobre la evaluación de tecnologías, o sea, el seguir avanzando, ¿no? En este tema, mejorar la práctica clínica y en general, pues utilizar todos la evaluación de tecnologías y todos estos criterios para mejorar el sistema de salud, ¿no? Que de alguna manera se garantice una mayor calidad, eficiencia, equidad, sostenibilidad, que pues recordemos que es lo que en sí la evaluación de tecnologías sanitarias nos apoya, ¿no? Mm. Bueno. Y también está lo que es la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, que son los que van a fijar el valor de financiamiento, ¿no? O sea, cuánto es la disponibilidad de pago por parte del gobierno para financiar todos estos productos. Y bueno, ellos también tienen como unas categorización en este caso, que también depende de diferentes criterios y que determinan a través de este instituto, que es el que hace esta evaluación y da una categoría de en dónde se encuentra la tecnología evaluada. Y dependiendo de eso, pues es el nivel, digamos, de financiamiento o de aceptación que va a tener para su utilización. Entonces tenemos desde la categoría 1, esto está categorizado del 1 al 6,
y donde el uno, pues son los medicamentos que salen mejor evaluados con una calificación mayor, en donde sí se puede comprobar a través de la evidencia científica que el producto es eficaz, es efectivo, y que es mayor o por lo menos similar a su comparador. Y de ahí, bueno, pues va bajando un poco esta calificación, a veces es em, más efectivo, por ejemplo, la categoría 2 sigue siendo eficaz y efectivo o similar, pero no mucho más, ¿no? La categoría, así que la categoría uno, como dice, significativamente más eficaz, el otro, bueno, es superior, pero no tanto, y de ahí pues va para abajo, algo que puede ser más o menos parecido, similar al comparador, o hasta donde ya de plano el 5 es desfavorable respecto a su comparador. Y la categoría 6 que es un medicamento que no se puede clasificar. Este más que nada no es que salga mal calificado, sino que más bien a lo mejor no se obtuvo la evidencia suficiente y entonces pues de alguna manera no se puede sí, pues, rankear, ¿no? No se le puede decir eh, o hacer una conclusión, no se puede concluir sobre el nivel de evidencia que hay. Entonces es lo que se utiliza. Bueno, pasando a lo que es Perú, ellos cuentan con un seguro médico también público, que es el Seguro Social de Salud, que se llama Salud. Está financiado a través de impuestos. eh, no hay subvención pública de los aseguradoras privadas y el 65% de su población está cubierta por fondos públicos, es decir, incluida tienen la seguridad social. Pero bueno, pues sí hay todavía un 35, ¿no? Que quedaría fuera de esta seguridad social. Ay, ya se pasó esto, perdón. Ok, aquí. Bueno, en cuanto a la evaluación de tecnologías sanitarias, pues aquí sí tenemos un proceso de toma de decisiones para financiar los servicios con fondos públicos, pero todavía no incluye como tal una evaluación de tecnologías sanitarias. En el 2009 se creó la Unidad de Análisis y Generación de Evidencia en Salud Pública, que bueno, ya es como por lo menos cierto adelanto, cierto trabajo que se empieza a hacer en este sentido. Y en el 2014 se creó lo que es el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación, el IETSI. Y para el 2020, que esto pues sí ya es mucho más reciente, el Ministerio de Salud creó lo que es la Red Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, lo que es la RENETSA. Este está compuesto por el Instituto Nacional de Salud, una Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, el Seguro Social de Salud, y sus funciones pues son coordinar, integrar todas las actividades pues, en relación a todo esto de los medicamentos y demás, una documentación normativa, empezar a hacer algunos criterios, metodologías y priorización y también difundir. Entonces, de alguna manera, bueno, pues sí ya se está empezando a hacer, pero es bastante reciente, de unos 5 años para acá, lo cual pues sí hace diferencia de otros países donde vimos que esto empezó de manera importante desde la década de los 90, ¿no? Pero bueno, sí es muy bueno, importante que a final de cuentas ya empiecen con este trabajo. Y bueno, también ya para terminar en este tema, vamos a ver lo que también ha sido un poquito de la implantación en Asia. Aquí lo vamos a ver un poco de manera general y también que, bueno, esta implementación ha sido lenta. La primera agencia asiática de evaluación de tecnología se dio en Malasia. Esta sí tiene desde el 1995. Pero bueno, es la excepción porque en realidad, pues los demás países, por ejemplo, Tailandia empezó en el 2007, Corea del Sur 2006, Vietnam 2013, Indonesia 2014. Y en el 2011 ya se crea lo que es la red de agencias asiáticas
para evaluación de tecnologías sanitarias, que se le llama la HTA, bueno, por Health Technology Assessment, ¿no? De- hacia el- pero esto pues sí ya tiene, bueno, ya tienen una única aseguradora, el Programa Nacional de Seguros. El Ministerio de Seguridad Alimentaria y de Medicamentos es el responsable de la regulación y la política. Me imagino que son los que hacen toda la parte de em, licenciamiento, licencias sanitarias y demás. También la evaluación inicial que se hace a los medicamentos para que puedan venderse, ¿no? Lo que es el permisos sanitarios y demás. Y bueno, el servicio de revisión y evaluación del seguro de salud, que es el GIRA, que revisa las reclamaciones del seguro y evalúa la calidad de la asistencia y de los proveedores. Y fue el primer asiático, el primer país asiático, de hecho es el que estamos estudiando en este caso, revisando, porque fue el primero en introducir formalmente la evaluación de tecnologías sanitarias. Entonces, pues esa parte sí es importante. Para su proceso de incorporación de nuevo cliente y presentar su solicitud de autorización para comercializarlo al ministerio, ¿no? Al instrumento que vimos. Este viene siendo pues como una especie como de dossier que conocemos, en donde también viene pues todo el expediente, toda la descripción y un poco de estudio y de beneficios y de seguridad, criterios de eficacia y de seguridad del producto. El personal del GIRA revisa las pruebas presentadas y evalúa su solidez científica, o sea que realmente esto esté pues respaldado por estudios, por ensayos clínicos, por evidencia científica formal. Y el Comité de Evaluación de la Cobertura de Beneficios Farmacéuticos, pues acción sobre el caso, sobre el medicamento en cuestión, basándose en las pruebas presentadas y los comentarios del personal que hizo del GIRA, que son los que revisan toda la evidencia, pues la solidez científica de lo que se, s- se preparó. En cuanto a sus criterios de incorporación, son beneficios clínicos, la evaluación económica. Ellos, como hemos comentado, son los que empezaron a introducir primero la evaluación ya completa de las tecnologías. Entonces, obtienen una razón costo-eficacia incremental. También hacen un impacto presupuestario a 3 años. Y en base a todo esto y consideraciones también de salud pública, pues se evalúa, digamos, la situación o se da un resultado en cuanto a la situación del reembolso de los medicamentos. Esta situación de reembolso del mismo medicamento también se toma de otros países, ¿no? O sea, ellos toman, bueno, cómo está la situación de este medicamento en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, que son países pues más desarrollados, que se sabe que tienen pues evaluaciones, agencias ya mucho más establecidas y de mucho tiempo atrás, y entonces ellos toman esta experiencia para tomar sus decisiones, ¿no? Lo cual, bueno, pues también es bueno. Yo creo que muchos países lo hacemos. Aquí en México también se hace este comparativo de cómo está la situación de evaluación y de reembolso en otros países no para copiarla tal cual, porque son otros parámetros completamente, pero sí como una referencia, ¿no? Como una referencia que decir, bueno, este, le da cierto valor, ¿no? El hecho de que por ejemplo, de que un medicamento, pues ya esté aceptado, ya esté estudiado en otro país, ¿no?
Bueno, y como comenta aquí, también algo importante, no se establece un valor del umbral de la razón costo-efectividad incremental como tal, que es el que vimos ahí en el plano, sino que se basa más bien en el PIB per cápita, que de hecho es el que utilizamos también aquí en México y es el que recomienda la OPS, que se basa en el PIB per cápita. Bueno, y pasando el sistema sanitario en Japón, eh, ellos tienen desde los años 60, desde el siglo pasado, un sistema de seguro de salud universal. Tiene la cobertura de sus trabajadores y sus familias. Está financiado por empleados y por empleadores también. Y utilizan ciertos copagos del 30 y del 10% para población general, sería el 30 y de 10% para la gente mayor. Y bueno, en cuanto a la evaluación de tecnologías sanitarias, ellos también empiezan eh, un poco desde los años 90 con pues utilizar algunos datos farmacoeconómicos, aunque pues todavía no eran obligatorios, pero se empezaron a usar. En el 2012 se crea el primer comité especial de costo-efectividad. En el 2015 se introducen ya algunos métodos de eficacia, de costo-eficacia, ¿no? Para hacer estudios. Y en el 2016 se pone en marcha un nuevo programa que define que la evaluación económica no debe de ser la única base para la decisión. ¿Qué digo? Esto es, pues no son los únicos. En muchos países, como ya vimos, se utilizan muchos otros criterios. Debe haber cierta flexibilidad y no es que el umbral sea una cuestión así rígida de que si es arriba del umbral pasa, si es debajo del umbral no pasa, sino que como ya hemos visto, se aplican en la mayoría, en muchos países, diversos criterios que en un momento dado, pues ese umbral es una referencia, pero no es una decisión definitiva. Bueno, y en cuanto a China, tenemos una cobertura sanitaria superior al 95%. Ellos tienen tres regímenes importantes. El régimen médico de cooperativas rurales, gestionado por el Ministerio de Salud, y dos regímenes urbanos para trabajadores y residentes de las ciudades, ambos administrados por el Ministerio de Seguridad Social. Em, Ellos utilizan mucho también el copago, que alcanza una cuarta parte del gasto sanitario total, o sea, es bastante. Y se fomenta el seguro privado, que no es obligatorio, pero que cubre algunas cosas que no están cubiertas por el seguro público. Y bueno, en cuanto a lo que es la evaluación de tecnologías, hay muchas organizaciones de evaluación de tecnologías. En el 2016 empiezan a surgir algunas políticas que de alguna manera ya fortalecen estas organizaciones, como de una manera ya le dan como más formalidad. Se maneja una lista de medicamentos, una lista nacional de medicamentos que son reembolsables y que sí incorporan la evaluación de tecnologías sanitarias, o sea, estos salen bien evaluados y entonces entran a esta lista de medicamentos que son reembolsables. Es parecido aquí en México, que contamos con un compendio nacional de insumos y ahí es donde entran todos estos medicamentos que son evaluados por criterios de costo-efectividad, tienen una buena calificación y por eso o sea, se demuestra que son superiores a sus comparadores y entran a estas listas nacionales oficiales, digamos, ¿no? Existe un organismo de la evaluación de tecnologías sanitarias que es parte del mismo ministerio que lleva esta actividad, ¿no? Que es el Centro Nacional de Investigación para el Desarrollo de la Salud en China. Un poquito largo el nombre, con esas iniciales, ¿no? CNHDRC, que estableció en el 2016 la red de evaluación de políticas y tecnologías sanitarias, ya como una red que incluye actualmente a 29 miembros. De todas maneras, bueno, el uso de la evaluación de tecnologías sanitarias está fragmentado, no es uniforme en todo el país.
y las decisiones se basan más en la opinión de expertos que en los datos basados en la evidencia. Entonces, bueno, pues aquí todavía tenemos este tema que sí ya hay un uso importante de evaluación de tecnologías sanitarias, sin embargo, ya para la toma de decisiones, pues todavía no está tan formalizado, ¿no? Y bueno, esto es hasta dónde íbamos a ver el día de hoy. Ay, estoy justa, ya un poquito pasada de tiempo, entonces no sé si tengan alguna duda en relación a todos estos temas, estos países. Aquí veo que hay una pregunta que dice, ¿qué tan confiables son estas entidades? Dice, toda vez que por lo menos aquí en Perú están influenciadas políticamente. No, ¿a qué te refieres específicamente con todas estas entidades? O sea, porque bueno, vimos que en los países, pues algunas forman parte del gobierno, otras son ya como agencias. mm, A ver, dice, la semana pasada en el IETSI se reemplazó una evaluación de tecnologías sanitarias negativa por otra con una evaluación económica a medida que deja mucho que desear y cambió la decisión positiva. Es una tecnología de aproximadamente, wow, 10 millones de dólares de cirugía robótica. Hoy, pues sí, te entiendo, ya entendí ahora sí a lo que te refieres. Desafortunadamente sí se da, o por lo menos yo puedo hablar un poco de lo que he visto que se da en mi país, en México, que sí hay cuestiones políticas y desafortunadamente dirigidas por intereses más bien pues económicos, ¿no? En donde sí se manejan muchos estos intereses económicos, en donde pues las empresas de alguna manera ofrecen ciertas cuestiones, ciertos beneficios, que a final de cuentas, si lo vemos, pues digámoslo con su nombre tal cual, o sea, también hay temas de corrupción, desafortunadamente, no digo que en todos los casos, pero sí hay temas a veces de corrupción o temas de otros tipos de intereses políticos y económicos que a veces pues sobrepasan, digamos, a los resultados de las evaluaciones realizadas, ¿no? Como comentas aquí, en donde a lo mejor un producto, un medicamento que en realidad sale negativo o sale muy parecido, ¿no? Con una evidencia muy clara de sus beneficios, pero que por cuestiones políticas y demás, pues sí se le da entrada. La verdad es que sí se da esto. No voy a decir que no. Este, Hasta donde yo he podido, o sea, que tampoco es que tenga yo pruebas fehacientes de que sí hicieron esto y hubo aquí corrupción. O sea, pero sí se sabe que desafortunadamente hay ese tipo de cuestiones. Como les digo, no es que tenga yo ni las pruebas ni la evidencia, pero sí te das cuenta, ¿no? A final de cuentas, eh, se da uno cuenta de que, bueno, cómo es que este medicamento o esta tecnología le están aplicando aquí o se compró para este hospital cuando pues no checa muchas veces con la información que se tiene sobre la evidencia o el tipo de pacientes que se va a usar y se toman malas decisiones. O sea, yo creo que eso yo lo había comentado en clases anteriores. A mí sí me ha tocado ver, a lo mejor es cada vez, o sea, ya cada vez es más difícil que se dé, afortunadamente, como que ya hay más vigilancia por parte pues del CENETEC y del Consejo de Salubridad General de que los medicamentos y las tecnologías que se adquieren pues realmente cumplan con los criterios pasen ciertas criterios de costo-efectividad.
Sí, ya es más difícil, pero sí se ha dado y sobre todo más en el pasado, en hace ya algunas décadas, algunos años, que se compraba equipo, pues porque el fabricante llegó y expuso todo lo bonito y los beneficios y las ventajas, pero no comparándolo con nadie más, ¿no? Entonces, a lo mejor sí, no digo que no, no es que fuera un equipo malo, una tecnología que no valga la pena. El problema es que muchas veces para el tipo de hospital, para el tipo de paciente, para el, la cantidad de uso que se le va a dar, ¿no? No amerita el gasto a lo mejor para cierto equipo, para cierta tecnología. Yo eso sí lo he visto mucho, que no se estudiaba mucho más allá. Entonces, bueno, sí se han tratado de hacer algunos parámetros. En México, el CENETEC tiene un instrumento que se llama certificado de necesidad, en donde se hace un estudio, un breve estudio. Es un estudio relativamente sencillo, pero por lo menos ya es algo, en donde sí se hace un poquito el estudio de, de de realmente ver dónde se va a poner, sobre todo es para tecnologías, este no es para medicamentos, es para tecnologías. Por ejemplo, si yo quiero comprar un tomógrafo y ponerlo en cierto hospitalito allá en una unidad urbana o rural sobre todo, se hace un estudio mediante este certificado de necesidad de qué tipo de población se va a aplicar, para qué tipo de patologías, cuánto es la incidencia, la prevalencia de esa enfermedad, qué otros hospitales hay alrededor que a lo mejor pudieran tener esa tecnología, porque si a la vuelta hay un hospital privado o del IMSS o del ISSSTE o de la Secretaría de Salud, pues qué tan conveniente es comprar otro equipo en esa localidad que a lo mejor es pequeña o mejor comprarle los servicios a otra institución, porque si los pacientes son pocos, pues muchas veces no vale la pena comprar el equipo y ponerlo y darle mantenimiento y todo lo que implica poner un equipo nuevo. Entonces, este certificado de necesidad sí ha ayudado un poco a evitar este tipo de cuestiones. Pero bueno, ya no me extiendo más porque, perdón, ya me extendí. No sé si hay alguna otra cosa, sino ya para cerrar la clase. Exactamente lo que comentas, Cristian. Y bueno, nos queda a nosotros los que tenemos justamente pues esta formación en economía de la salud, en evaluación de tecnologías, ya sea que seamos médicos, enfermeros, ingenieros, pues promover todas estas herramientas de la economía de la salud para aplicarlo cada vez más en nuestros países, ¿no? En fin, pues muchas gracias, chicos. Los dejo. Eh, si tienen alguna duda, yo les había dicho que al final íbamos a ver, pero ya me pasé un poquito de tiempo. Pero si alguien tiene alguna duda que quiera comentar sobre la tarea, adelante, o si me la quieren hacer llegar por mensaje, también adelante. Si no, pues ya cerramos. Sale, pues si ya no hay más, cerramos entonces. Muchísimas gracias y nos vemos la siguiente clase.